anticuerpos IgA, y esos anticuerpos IgA hacen una reacción cruzada con la reticulina de anclaje en la epidermis, que une la epidermis con la dermis, entonces produce una lesión vesicular en la unión dermoepidérmica que se traduce con estas lesiones que se denominan dermatitis herpetiforme, porque parece un herpes. Bueno, ahí la vemos también cerca de la rodilla, ven, agrupadas, o una lesión un poco más severa, en el torso. Y esta es la histología, ven, se producen estas vesículas en la unión epidérmico-dérmica con microabscesos que tienen neutrófilos y fibrina. Neutrófilos y fibrina. ¿Sí? Es una de las patologías cutáneas vesiculares que deben conocer, la dermatitis herpetiforme. Acá también estamos viendo la formación en la papila, en el vértice de la papila, de un microabsceso, ¿no? Y así se ve con inmunofluorescencia. Todas estas patologías vesiculares van a inmunofluorescencia. Sepan que hoy contamos con inmunofluorescencia en el Castro Rendón. Entonces, cuando uno quiere ver, y ahí vemos los depósitos de IgA a ese nivel, lo que ven con inmunofluorescencia. Bueno, la enfermedad celíaca puede tener algunas complicaciones, especialmente en el adulto, como el adenocarcinoma del intestino delgado, que es de mejor pronóstico que las formas esporádicas. Pueden ser cánceres de boca, faringe y esófago, pero el más temido es el linfoma de células T asociado a enteropatía. El linfoma T asociado a enteropatía. Pueden hacer también una enfermedad celíaca refractaria, dijimos, Yeyunileitis ulcerosa, Sprue o enteritis colágena. ¿Las complicaciones se dan cuando no hay tratamiento o siempre? Con el tiempo, a través de la evolución, generalmente en celíacos refractarios, sí. Y en pacientes que, bueno, no se cuidan con su dieta, entonces siempre están con lesión, ¿no? El más temido es el linfoma, ahí lo tenemos. Macroscópicamente, esto es una pieza del intestino delgado con una masa que es un linfoma asociado a enteropatía. Este tiene muy mal pronóstico. Además obstruye y además aumenta la malabsorción. Bueno, así se vería. Ven, hay una proliferación que inunda de alto grado, que inunda la lámina propia con un alto índice mitótico, y ven cómo se va metiendo esa proliferación en el componente glandular. Eso es muy importante, se llama lesión linfoepitelial. Lesión linfoepitelial. Bueno, acá lo ven más de cerca, nucleolos prominentes, núcleos vesiculosos, marcada inmadurez, un linfoma de alto grado. El adenocarcinoma macroscópicamente hablando, ya vamos a ver la clase la semana que viene, cáncer de intestino, simplemente para señalarlo como complicación, que en este caso son de mejor pronóstico que las formas esporádicas, que de hecho el carcinoma de intestino delgado, el adenocarcinoma de intestino delgado, es raro. Bueno, y existe una ley para celíacos, que es la 27.196, que fue modificada y ahora es la 26.588. O sea que sepan que es una enfermedad que tiene su ley y debe ser respetada. Bueno, y ahora vamos a pasear un ratito por otras patologías infrecuentes, pero no más, no menos importantes, que pueden producir síndrome de mala absorción. El Sprue tropical se da generalmente, obviamente, en zonas del trópico, ¿no es cierto? Nosotros mucho esto no lo vemos, especialmente en
Puerto Rico, en ciudades así relacionadas a los trópicos, generalmente es endémica. Y la particularidad de esta entidad, que si bien la histología es parecida a la celiaquía, porque hace atrofia vellositaria y lies y todo lo que describimos recién, pero es en el ilion distal, no en el duodeno, en el ilion distal. ¿Se entiende? Entonces, esta patología genera un déficit de vitamina B12 y de folatos, porque no se absorbe correctamente la vitamina B12. Por lo tanto, es un fenómeno megaloblástico, ¿cierto? Con déficit de la B12, que nosotros sabemos que participa en la síntesis del ADN. Entonces, se ven núcleos grandes en las células epiteliales del intestino, fenómeno megaloblástico. Y la otra particularidad que tiene el sprue tropical es que no aumenta el riesgo de linfoma, a diferencia de la celiaquía, que aumenta el riesgo de linfoma T asociado a enteropatía. ¿Quedó claro? Bien, pero fíjense que la histología es similar. Hace una atrofia vellositaria con aumento de lies del infiltrado, parecida. Bien, después tenemos la intolerancia a la lactosa. Muchas veces hay muchos adultos que tienen esto, ¿no es cierto? Si bien se describe en los niños, pero también lo pueden tener los adultos. Entonces, yo sé que normalmente la lactosa, por acción de la lactasa, se transforma en glucosa y galactosa. Esto sería lo normal. Pero cuando hay un déficit de la lactosa no se puede transformar completamente en glucosa y galactosa y se acumula. Si hay un acúmulo de esos solutos en la luz del intestino, atrae agua. Entonces tiene una diarrea de tipo osmótico. Osmótico, no malabsortivo. Osmótico. ¿Sí? Y no, por acción bacteriana se produce la flatulencia, se produce dióxido de carbono con hidrogeniones, que es lo que contiene un flato. ¿Sí? Bien, flatulencia, distensión por acúmulo de la fermentación de la lactasa. Los niños tienen esto, deficiencia de lactasa congénita, porque tienen mutado el gen que codifica la lactasa, ¿sí? Entonces la lactasa la tienen disminuida y no se puede metabolizar correctamente el azúcar de la leche, que es la lactosa. ¿Se entiende? Esto ocurre en los niños por mutación del gen que codifica la lactasa. Y en el adulto es una deficiencia de lactasa adquirida por una regulación negativa de la expresión génica de la lactasa. En el adulto uno puede hacer este test, ¿no es cierto?, que es el test del hidrógeno expirado, ¿no? Uno le da la lactasa, ¿no es cierto?, y después expira el hidrogenión y eso se mide para ver si era por déficit o no. ¿Qué tiene de particularidad esta entidad? Que es un mecanismo de mala absorción que se afecta la digestión terminal, o sea, a nivel del ribete en cepillo, ¿no? Yo se acuerda que les dije que ahí actuaban las peptidasas, las lactasas, las disacaridasas, etc. Entonces el mecanismo de mala absorción es por una alteración en la digestión terminal. El tipo de diarrea es osmótica. Y desde el punto de vista histológico, tanto la microscopía óptica como electrónica no muestra alteraciones. Si yo hiciera por eso se hacen estos test del hidrógeno aspirado y demás, porque si yo hiciera una biopsia, sería normal la mucosa. No hay alteraciones morfológicas. ¿Ven? Que son células cilíndricas con caniciforme, con ribete en cepillo, no pasa nada.
Esto es más raro, pero es una forma de inmunodeficiencia primaria. La gamma-globulinemia de Bruton, ligada al cromosoma X. ¿Sí? Descrita justamente en 1952 por este señor, que fue Bruton. ¿Sí? La gamma-globulinemia. Esta entidad se caracteriza, ¿no es cierto?, porque no se produce una mutación de los precursores linfoides B, no maduran, entonces persisten formas inmaduras linfoides B. Por lo tanto, no se forman inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, porque no hay diferenciación plasmocítica. ¿Me van siguiendo? Entonces, se caracteriza porque, como no se forman inmunoglobulinas, hay infecciones recurrentes y severas del tubo digestivo, de la boca, de la piel, etc. Hay una ausencia o disminución muy marcada de linfocitos B en sangre periférica, ¿no es cierto? Y hay una disminución de todas las inmunoglobulinas. No hay inmunoglobulinas. ¿Sí? Hay sí linfocitos T, pero no B. Y desde el punto de vista histológico, si yo hiciera una biopsia, me va a llamar la atención porque esta enteropatía se asocia con la ausencia de plasmocitos en la lámina propia. Veo linfocitos tal vez, T, pero no veo plasmocitos. La ausencia de plasmocitos, ¿no es cierto?, que normalmente tiene la lámina propia del duodeno, es indicadora de gamma-globulinemia de Bruton. Entonces el rasgo histológico que podemos observar en la biopsia es la ausencia de plasmocitos. La beta-lipoproteinemia es una entidad que se produce por la mutación de una proteína microsómica que transfiere triglicéridos. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de malabsorción es un fracaso en el transporte transepitelial. ¿Sí? Se conoce como síndrome de Bassène-Kornfeld. De Bassène. La beta-lipoproteinemia, ¿no es cierto?, como no se transportan los lípidos, se acumulan los lípidos en las células. Entonces aparecen, ven, vacuolizadas con lípidos los citoplasmas de las vellosidades. Ese es el rasgo histológico que caracteriza a la beta-lipoproteinemia. ¿Sí? Vacuolizada ¿cómo se llama? Las células epiteliales por acúmulo de lípidos porque no se transportan correctamente. Acá vemos lo mismo, ven, las células vacuolizadas. ¿Sí? Y acá es una técnica para lípidos, donde el lípido se ve negro y blanco se ve el núcleo. ¿Sí? Esto que ven negro es la vacuola de lípidos, porque esto se llama Sudan Black. Es una técnica para buscar lípidos. ¿Sí? Entonces el rasgo histológico de la beta-lipoproteinemia es la vacuolización de las células epiteliales por acúmulo de triglicéridos. Y se alteran, hay un déficit de lipoproteínas liposolubles y también hay un déficit de o una alteración de la membrana de los eritrocitos, por déficit o no transporte de los fosfolípidos de membrana. Entonces empiezan a aparecer estos eritrocitos, ¿no es cierto?, crenados, que se llaman acantocitos. Acantocitos. Eso es típico de la beta-lipoproteinemia en sangre periférica. Podemos tener causas parasitarias, la giardiasis, por ejemplo. Ahí tenemos la giardia flagelada con esos dos núcleos, piriforme.
Bueno, esto nos las infectamos con el agua contaminada, a veces nadando en agua contaminada, nos podemos contagiar, o de las verduras mal lavadas, en Giardia lamblia, ¿sí? Y nos podemos contagiar. Esto hace que, en general, no hay alteraciones de la mucosa del duodeno, pero las podemos hallar porque alteran la superficie de las células. Defecto terminal también. Bueno, esta es una foto de microscopía electrónica en color, con una Giardia. Ven cómo se adhiere a el ribete en cepillo. Esta foto es divina, para hacer un cuadrito. Cómo ven la Giardia lamblia adherida al ribete en cepillo. La describió este señor, Van Leeuwenhoek. Ustedes saben quién es Van Leeuwenhoek. Ese es el que inventó el microscopio. Van Leeuwenhoek. Bueno, él se tomó un cultivito de Giardia y se generó una infección. Está como Marshall, que se tomó un cultivo de Helicobacter pylori. Bueno, ahí tienen. Yo si veo una biopsia de duodeno con folículos linfoides, ¡pum!, buscan Giardia. No deben haber folículos linfoides en el duodeno. La presencia de folículos linfoides, encima grandes, activos, es altamente sugestiva de la infección por Giardia. Entonces debo ir a la superficie y ver si hay o no Giardias. ¿Sí? Porque está descrita la apoptosis de las células del epitelio y algún tipo de lesión, pero eso es en general, en los inmunocomprometidos con giardiasis muy importantes, prominentes, ¿no es cierto?, de larga data. Y así se ven con el HIE, ¿ven? Todas las peritas estas son giardias, que se van uniendo a la superficie de las células, pero no producen alteraciones morfológicas importantes a nivel de la mucosa del duodeno. Pero se encuentran. Bueno, este señor es George Whipple, que en 1907 describió la enfermedad de Whipple. Nosotros en nuestro país no tenemos mucho Whipple que digamos, sí en Brasil. Bueno, la enfermedad de Whipple, el detalle histológico importante es la acumulación en lámina propia de histiocitos espumosos, como ven ahí, y estos histiocitos espumosos contienen, ¿no es cierto?, al agente etiológico de la enfermedad de Whipple, que cuando yo hago una técnica de PAS, ¿no es cierto?, esos histiocitos espumosos son PAS positivos, y se ven PAS positivo también el agente etiológico, ¿no?, que es la Troferima whippeli, la Troferima whippeli. En este caso, como se acumulan dentro de los lisosomas de las células, ¿cómo se dice?, macrofágicas de la lámina propia, el mecanismo de mala absorción es por deterioro del transporte linfático, se obstruyen los quilíferos, ¿sí? Se obstruyen los quilíferos. Así se verían en la microscopía electrónica, se ven como estructuras así basilares con una capa trilamelar o trilaminar en superficie. Esa es una microscopía electrónica de la troferima. Trofe quiere decir nutriente y dima quiere decir barrera. Produce una mala absorción, es una barrera a los nutrientes. Troferima whippeli. Esta es una entidad descrita por Waldman en el 61, que se ven estas lesiones sobreelevadas en la endoscopía a nivel del intestino proximal, o sea, en el duodeno básicamente. Es muy común de verla en los niños esto, que son las linfangiectasias intestinales. Histológicamente en una biopsia de duodeno se ve así, ¿no? Se ven vasos quilíferos o linfáticos muy dilatados con linfa en su interior, ¿sí? Linfangiectasias. Esto también es por obstrucción del componente linfático.
y produce una mala absorción en los niños. Entonces, fíjense todo lo que estamos viendo. Yo a propósito les puse distintas patologías que por distintos mecanismos hacen mala absorción, ¿no? En distintos grupos etarios. Pero fíjense que casi todos, salvo el déficit de lactasa, ¿no es cierto?, todos tienen expresión histológica. Entonces, minga que la biopsia no sirve. Si no fuera por la biopsia y el hallazgo morfológico, no tendríamos ninguna de estas entidades diagnosticadas. Porque gracias a la morfología podemos decir, una cosa es tener un síndrome de mala absorción, pero otra cosa es saber cuál es la causa de la mala absorción. No siempre es la celiaquía. Bueno, acá ven otra hermosa foto con hermosas telangiectasias, ¿no es cierto?, con quilo, con linfa adentro. ¿No ven que no tienen eritrocitos adentro? Tienen un líquido que es la linfa, quilo. Bueno, puede aparecer esto también en los adultos después de unas técnicas quirúrgicas. Está descrito después de tuberculosis intestinal también, o de radiación, efectos de radiación, pero si no después de una técnica que es la técnica de Fontan, que es una técnica quirúrgica que se aplica para corregir la atresia tricuspidia. ¿Sí? Entonces se hace una comunicación, ¿no es cierto?, entre la aurícula derecha y la pulmonar, o la aurícula derecha y el resto del ventrículo derecho, y eso genera una intensa congestión con dilatación linfática. Entonces, post técnica quirúrgica de Fontan, pueden aparecer por congestión y aumento de la presión a nivel linfático linfangiectasias en el intestino, ¿sí? Pero generalmente son congénitas en los niños. Bueno, esto simplemente para recordar que el duodeno también puede afectarse por una duodenitis granulomatosa, con granulomas no epitelioides, granulomas no caseosos, quise decir, que corresponden a la enfermedad de Crohn, que ya la vamos a estudiar la semana que viene, ¿sí? Bueno, el Crohn da granulomas en el duodeno, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver, granulomas epitelioides no calcificantes, y bueno, eso también por bloqueo linfático puede producir mala absorción, ¿sí? Entonces, es importante la biopsia del duodeno. Bueno, de las iatrogénicas, como le dijimos, el síndrome del intestino corto, porque bueno, hay superficie del intestino reducida, ¿no es cierto? Entonces hay mala absorción. Dice que generalmente aparece cuando hay menos de 200 centímetros o del 70-75% del intestino. Hay distintas técnicas, no importa, pero ven cómo se acorta por las distintas anastomosis entre el grueso y el delgado, el intestino delgado. Entonces, cuando hay menos superficie absortiva, hay un déficit de absorción. Eso sería postquirúrgico, como el síndrome del intestino corto. Acá ven distintas anastomosis para tener un ejemplo de las formas de causa iatrogénica, o por resección directamente del intestino. Resección del intestino. La enteropatía autoinmune generalmente aparece en el primer año de vida también, especialmente en los varones, y hace linfocitos intraepiteliales. Linfocitos intraepiteliales. Hay una forma familiar que se llama síndrome de IPEX, que es un trastorno inmunológico con poliendocrinopatía asociada al cromosoma X por una mutación del gen FOXP3. ¿Sí? Bueno, la histología es similar a la de la celiaquía, pero esto es un trastorno autoinmune. Y esta es la última que les muestro. Esto está descrito. Un caso en 25 años del hospital de Garrahan. Se describió un caso, que es este. Pero se las muestro porque es hermosa esta
patología, pero pobres pibes, ¿sí? Porque casi todos terminan necesitando alimentación parenteral, ¿sí? O ¿cómo se dice? Trasplante de intestino. Entonces, si bien es una entidad rara, este caso fue descrito por la doctora Dávila, que es una patóloga que está en el italiano. Es congénita, como verán, la entidad, autosómica recesiva, tiene una diarrea acuosa refractaria, que no hay con qué darle, en niños dijimos, periodo neonatal, descrita por este señor Reifen en el año 94. O sea que es una entidad bastante reciente, podríamos decir. Ya vemos ahí su característica histológica, y solo la histología hace el diagnóstico. ¿Y qué son estos foquitos o penachitos que se dicen de células displásicas de la superficie del intestino? ¿Sí? Entonces, el diagnóstico histológico, la distribución oco-esparcheada, es una entidad grave con riesgo de vida que requiere de nutrición parenteral, y la mayoría de los niñitos terminan en trasplante intestinal. Se las pongo porque si bien es rarísima la entidad, es gravísima la entidad, ¿sí? Se da en 1 de cada 50.000 al 100.000 nacidos vivos, y se cree que es una alteración de la membrana basal. Parece que hay un defecto ahí a nivel de las integrinas que constituyen ahí la membrana basal. Bueno, quiero que miren un ratito esta foto, ¿no es cierto? Porque el detalle histológico lo hacen estos penachitos superficiales de células que tienen atipía citológica. Se habla de displasia intestinal. Y esos penachitos le dan el nombre, enteropatía en penacho. Yo no les voy a complejizar, pero a esta enteropatía hay que hacer un diagnóstico diferencial con otra enteropatía que aparece en los neonatos, que es muchísimo más frecuente que esto, pero bueno, de inclusión citoplasmática. Pero no importa, ¿sí? Se las quería mostrar porque si bien es una rareza, es sumamente grave, y para remarcar la importancia que tiene la biopsia del duodeno, ¿sí? O sea, esto de que vamos a hacer diagnóstico de síndromes de mala absorción sin la morfología, me parece que no va. Porque más allá de los hallazgos enteropáticos inespecíficos que suelen acompañar a la celiaquía, hay mucho para decir en una biopsia de duodeno. Podemos ver muchos otros cambios que tienen que ver con otras entidades y que debutan con mala absorción, ¿sí? Que no son la celiaquía. Muy bien. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, la semana que viene, la última semana de clases, después ya entramos en receso, y el miércoles que viene vamos a ver patología hepática, lo voy a dar yo también el teórico lo va a dar la doctora Saluti, que me funciona cápsulas por el agujero, y bueno, yo para no recargar a otro. Creo que